y bienvenidos una vez más a este espacio llamado Proyecto Legislativo. Este es el cuarto programa de esta iniciativa que arrancamos ya hace casi un mes. Van a poder ver los otros programas, seguramente les va a estar apareciendo una ventanita por aquí arriba para poder acceder a la lista de reproducción donde están los anteriores programas. Y bueno, para contarte, si es la primera vez que entras a este canal, aquí en Proyecto Legislativo hablamos sobre esos proyectos de ley que se presentan en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe o en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe para cambiarle la realidad a los santafesinos y a las santafesinas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con dos diputadas provinciales y con un diputado provincial sobre proyectos que ya se están trabajando en algunas comisiones. Uno tiene que ver con los consumos problemáticos y las adicciones. Después hay un proyecto que presentó este diputado con el que vamos a estar hablando en un ratito nada más, que tiene que ver con la política portuaria de la provincia de Santa Fe. Y por último también vamos a estar hablando con una diputada que presentó un proyecto que tiene que ver con el teletrabajo, con que se incorpore a la estructura laboral de la provincia de Santa Fe el teletrabajo para todos los trabajadores públicos de la provincia. Así que bueno, todo esto vamos a estar hablando en este cuarto capítulo de Proyecto Legislativo. Bueno, para este proyecto legislativo estamos con la diputada Agustina Donet, que vamos a hablar del proyecto de ley de adicciones. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, Facu, gracias por el espacio. Te decía, este es un proyecto de ley que presentamos desde Bloque de Igualdad junto a Rubén Justiniani, que básicamente lo que busca es regular un abordaje integral de consumos problemáticos en el territorio provincial, bajo lo que es la órbita de lo ya preexistente, que es la Ley de Salud Mental, y con una mirada o con una perspectiva de reducción de daños, que básicamente lo que hace es ponderar la autonomía y la prevención de daños por medio de lo que tiene que ver con el brindar información, ¿no? sobre esta problemática. Y me parece importante decir que hoy por hoy en Santa Fe no tenemos una ley integral de consumos problemáticos, si bien ha habido una política al respecto con las organizaciones y con la atención. Nosotros creemos que es necesario que haya una normativa que regule lo que tiene que ver con esta problemática, como te decía, entendiendo que los consumos problemáticos no solamente tienen que ver con las adicciones, no necesariamente tienen que ver con las adicciones, y que tienen que ver también con los abusos, por ejemplo, respecto del alcohol, del tabaco, de los diferentes tipos de drogas, pero también en cualquier otras conductas nocivas que afecten a la vida de la persona o a su entorno, como por ejemplo el uso de las nuevas tecnologías, el uso también de lo que tiene que ver con el juego, ¿no? Claro. Con la alimentación, son todos consumos que están asociados también a diferentes problemas y que tienen un deterioro de la salud y del entorno, como te decía, y que por eso es necesario que haya una respuesta estatal frente a esto. La perspectiva de abordaje, como te digo, es la de la reducción de daños y está en el marco de la Ley de Salud Mental, que me parece muy importante remarcarlo. Este proyecto, lo dijiste recién, propone que se acompañe también respetando la voluntad del usuario. ¿Cómo podemos explicar esto para que la gente lo entienda? Bueno, nosotros nos hemos anoticiado de que han existido algunos lugares que han funcionado como lugares de encierro. Recordemos que hay una normativa existente, como te decía, de la Ley de Salud Mental, que dispone que no se puede internar a ninguna persona contra su voluntad. Sin embargo, hemos recibido denuncias y estamos al tanto de que ha sucedido esto en el territorio provincial, y con más razón entonces necesitamos esta ley que de alguna forma regule la situación y que dé una mirada integral. Y cuando nosotros decimos integral no tiene que ver nada más con una cuestión de salud pública, tiene que ver también con la injerencia del Ministerio de Educación y del Ministerio de Seguridad, que me parece que es un elemento también central de nuestro proyecto y que viene a aportar, porque nosotros lo que estamos proponiendo
es que no solamente en la órbita del Ministerio de Salud haya una habilitación de esos efectores, haya un control estatal respecto de si cumplen o no con las condiciones necesarias para llevar adelante este tipo de actividad, sino que también creamos un registro permanente, por ejemplo, de efectores habilitados y un protocolo de atención específico también para las instituciones sanitarias. Pero además, como te decía, no solamente es necesaria la información para los profesionales de la salud con todas estas disposiciones, sino que también nosotros necesitamos una educación en consumos problemáticos. Este es un gran aporte que desde Bloque Igualdad hicimos en su momento también a la ley, a la media sanción de la ley de educación, en la cual incorporamos, por propuesta nuestra, la educación en consumos problemáticos, y también lo estamos disponiendo en nuestro proyecto del cual estamos charlando en este momento. Creemos que es necesario que cambiar la mirada del enfoque abstencionista y prohibicionista que hay en este momento y, por el contrario, empezar a brindar información accesible, sobre todo para una juventud que lo viene demandando. Y, por ejemplo, creemos que es importante que cuando se reanuden las actividades también, porque ahora estamos en un contexto del pandemia, pero sabemos que en algún momento van a volver los eventos masivos, donde, por ejemplo, también aparece esta problemática. Bueno, mientras más información podamos brindarle a esa juventud, mientras más información disponga la sociedad en general, mucho más fácil es tomar decisiones y mucho más a conciencia se hacen. Por eso la necesidad de una educación en consumos problemáticos. Y en tercer lugar, aparte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que tienen injerencia en este proyecto, aparece también la figura del Ministerio de Seguridad, que nos parece importante. ¿Por qué? Porque la lucha contra el narcotráfico y perseguir a quienes son realmente responsables de la generación de la violencia en nuestros barrios, en nuestros territorios, tiene que ver fundamentalmente con no perseguir al último eslabón de la cadena, que muchas veces es el pibe que está parado en una esquina haciendo algún consumo. Y por eso también proponemos que desde el Ministerio de Seguridad se cree una política y un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad que también deje de lado la estigmatización de la juventud y que, por el contrario, desarrolle, en base a la información y al conocimiento, una actuación que sea seria y acorde a las circunstancias y a esta problemática, ¿no? Me interesa esto que decís esta parte tanto de la educación, el Ministerio de Salud y ahora esta parte del Ministerio de Seguridad, que es una parte también innovadora con esto que plantea el proyecto de un protocolo de seguridad frente a la tenencia de sustancias prohibidas. ¿Qué otras cosas nos podés contar para que la gente se interiorice un poco más acerca de este protocolo que tendría el Ministerio de Seguridad? Bueno, nosotros lo que proponemos en nuestro proyecto es que el Ministerio de Seguridad defina una política y un protocolo específico de actuación de las fuerzas de seguridad frente a la tendencia y los consumos de sustancias asociadas a los consumos problemáticos. No estamos en sí disponiendo por nuestra normativa un protocolo, sino que estamos sugiriendo que la autoridad de aplicación en este caso de esta política, que es el Ministerio de Seguridad, pueda internamente generar también el proceso de capacitación de las fuerzas de seguridad y que necesita, como te digo, un cambio de perspectiva que es integral. Por eso nosotros desde el proyecto no solamente miramos la perspectiva de la salud pública, sino también vemos la perspectiva de la educación y la perspectiva de la seguridad, que me parece que están asociadas y que son las tres cosas que van de la mano y que para nosotros tienen que ponerse en juego al momento de pensar una ley integral de consumos problemáticos para nuestra provincia. Y me parece importante también decirlo porque no es lo mismo hablar de consumos problemáticos que hablar de adicciones, no es lo mismo hablar desde una mirada en la cual se considera al individuo como una persona autónoma y capaz de tomar sus propias decisiones y que lo haga con la mejor información posible a promover una perspectiva abstencionista o prohibicionista, que es la que hemos visto en las campañas de los últimos años. No alcanza, nosotros no podemos decir a nuestros jóvenes que le digan que no a tal sustancia o que le digan que sí o que no y que sea simplemente esa la información con la que cuenten, sino que por el contrario tenemos que hacer una gran capacitación y toma de conciencia en la sociedad y entender que esto no tiene nada que ver, o mejor dicho, sí tiene que ver, pero va mucho. Sí, seguí, no pasa nada. Te decía,
Y esto tiene que ver justamente con brindar información a la población, a la juventud, para que tomen las mejores decisiones con la mejor información disponible, y no que la postura del Estado sea el prohibicionismo, el abstencionismo, decir yo a esto digo que no. No alcanza con Claro. decir que no, porque sabemos que hay muchas personas que no dicen que no, y que necesitan que haya un Estado presente, un Estado que las acompañe, un Estado que no vulnere sus derechos, un Estado que no estigmatice a las personas, y que también entendamos de una vez por todas que los consumos problemáticos, como te decía, van más allá del consumo de sustancias, y que tienen que ver también con un montón de prácticas que pasan por la alimentación, que pasan por el juego, que pasan por el uso que damos a las tecnologías, tienen que ver con un universo muchísimo más grande, y que por eso es necesario que haya una mirada integral y un abordaje también interdisciplinario, y que sea transversal a todos los ministerios, para que haya una política desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno provincial, que sea clara, como no lo ha habido en los últimos años. En este sentido del abordaje integral, del abordaje también interdisciplinario, me interesa preguntarle por que esta propuesta busca que se conforme, tal como dice la misma, una autoridad de aplicación que tiene que ver con esto del abordaje interdisciplinario, con profesionales de las distintas ramas de la salud, como también de la abogacía y el trabajo social. ¿Cómo nos puede explicar o de qué se trata esto de la autoridad de aplicación? ¿A qué hace referencia? Bueno, la autoridad de aplicación de toda normativa tiene que ver justamente, bueno, con quién lleva adelante el cumplimiento y la aplicación justamente de este nuevo marco normativo. Por eso yo decía, es muy importante que desde el Poder Ejecutivo haya un organismo dedicado exclusivamente al abordaje integral de consumos problemáticos en el marco de la ley nacional existente. Me parece que tiene que ser una autoridad de aplicación que esté conformada por especialistas de las diferentes disciplinas, como yo te decía también, que cuenten con formación, que cuenten con experiencia demostrada en esta temática, y que al mismo tiempo se articule también a nivel local, porque sabemos que muchas veces los gobiernos locales son también la primera línea de fuego, por decirlo de alguna forma, en que se enfrentan a estas situaciones, y también creemos que el gobierno provincial tiene que articular con los estados locales para generar una política que sea real, y que realmente tenga llegada en el territorio provincial. Así que la autoridad de aplicación, por eso nosotros proponemos en que sea un espacio o un equipo que esté formado de forma transdisciplinaria, justamente con el objetivo de poder bajar un lineamiento a las diferentes áreas del Estado que van a tener que aplicar esta iniciativa. Como te decía, el Ministerio Claro. de Salud, de Seguridad y de Educación. Ujú. Al principio me dijo la palabra estigmatización acerca del consumo de sustancias prohibidas, de otros consumos, y también en el texto de esta iniciativa dice que el Estado sigue estigmatizando los problemas del consumo y que incluso, como dijo también hace un momento, las campañas de prevención que se están viendo en los últimos años tienen una perspectiva prejuiciosa. ¿Por qué cree esto? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo se relaciona esta estigmatización con la ley de drogas nacional, la actual ley de drogas nacional, que vale la aclaración que es una ley que fue sancionada en 1989, o sea, ya tiene más de 30 años? Bueno, nosotros bueno, hay algo que las organizaciones que trabajan en esta temática desde hace mucho tiempo plantean, que es que y lo dicen muchos activistas, que es las drogas no son problemáticas de por sí, sino es la relación que tienen los usuarios y las usuarias con esas drogas los que generan un consumo problemático. Eso es Claro. un cambio radical de la mirada que ha tenido el Estado hasta hoy día, como te decía, que ha promovido la estigmatización, y que ha promovido de alguna forma la criminalización de esos actos, cuando en realidad es algo que muchas personas hacen uso y frecuentan, y no necesariamente tienen un consumo problemático asociado al consumo de un estupefaciente, o al uso o al consumo de cualquier otro hábito, como decíamos hoy, que hacíamos referencia a la alimentación, al juego, a las tecnologías. Entonces, empezar a mirarlos desde otro lugar tiene que ver justamente con esto, con que no se promueva una mirada abstencionista, que no se piense a la persona como un sujeto pasivo, sino que se lo piense también
a partir de una participación activa en el proceso, ¿no? En la cual la persona usuaria también se sienta contenido, donde tenga también la participación su familia, donde también haya un equipo interdisciplinario que acompañe, donde haya también un marco de contención también para el abordaje de esta problemática que tiene todo un contexto, que tiene una subjetividad, que tiene también diferentes personas involucradas y dejar de pensar a la persona involucrada como un sujeto pasivo tiene que ver con el reconocimiento de su autonomía, con el reconocimiento de sus derechos y tiene que ver con sacarla de ese lugar pasivo o de pérdida de confianza o de no toma de decisiones a los cuales muchas veces somos empujados con este tipo de campañas abstencionistas, como yo te decía. Yo creo que la internación tiene que ser un recurso excepcional y extremo, que no todas las situaciones de consumos problemáticos tienen que estar directamente asociadas a este tipo de intervenciones, por eso nosotros también proponemos que se cree un protocolo en el ámbito de la salud. Hoy por hoy hay muchos profesionales que llega una persona con una situación de un consumo problemático a un efector de salud y no saben necesariamente cómo actuar porque también es diferente el consumo problemático según de qué sustancia se trate, según de qué consumo se trate, ¿no? Entonces todo esto implica un marco de complejidad y de involucramiento de tantas aristas que me parece que es necesario que sí o sí se lleve adelante con la voluntad total y con la autonomía y el respeto también a esa subjetividad que tiene cada una de estas personas que creo que también necesita que sea respetado. Nosotros necesitamos que esto se haga desde un enfoque de ampliación de derechos fundamentalmente. Agustina, me quedan dos preguntas para hacerte que tienen que ver, una con el proceso que está teniendo hoy esta iniciativa, en qué instancia está, si tenés idea y nos podés adelantar cuándo se va a poder tratar en una próxima sesión de la Cámara de Diputados, y si pudiste charlar con algunos otros pares de algunas otras bancadas, si se quisieron interiorizar un poco más acerca de esta iniciativa. Sí, por supuesto. Yo formo parte de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y este proyecto en este momento está siendo trabajado en la Comisión de Asesores, que está trabajando en la creación de un dictamen, junto con otros proyectos también del mismo tema que están involucrados, entre eso el proyecto de la Abrevida, y nosotros creemos que hay que dar un paso más allá. Si bien ha existido la Abrevida, bueno, en el marco de la Abrevida se han dado situaciones de irregularidad, entonces creemos que es el momento también para discutir algo más allá que un programa, hay que empezar a pensar en una política de Estado que sea real y que también deje un precedente, ¿no? Y que deje determinados lineamientos, porque lo cierto es que en los últimos años, y esto es algo que no he comentado hasta ahora, pero que sí me parece importante decirlo, que se han dado algunas reglamentaciones y algunas disposiciones en el orden nacional durante el macrismo que han retrocedido porque se vuelve a hablar de adicciones y se vuelve a hablar desde una perspectiva de criminalización y de estigmatización y que no se enmarca en la reducción de daños ni en la ley de salud mental que creemos que es necesaria y que ya existe en la órbita nacional. Entonces, con más razón, la necesidad de que en la provincia de Santa Fe tengamos una normativa que sea clara y que eche por tierra todos los prejuicios y el estigma que hay hoy por hoy y que avance en la conquista de nuevos derechos. Así que esa es la idea de nuestro proyecto y creemos que prontamente en el trabajo en comisiones con el resto de los proyectos vamos a poder llegar a un proyecto superador, a un dictamen que sea superador, que es importante que estos proyectos se discutan en conjunto y que demos un paso superador y que creemos un proyecto que sea prontamente una ley que implique un cambio, ¿no? En esta mirada en la provincia de Santa Fe. Diputada, bueno, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más, si quiere agregar algo más a modo de cierre.
No, simplemente agradecerte porque me parece que es necesario que tengamos un Estado presente, que tengamos políticas sobre las drogas que sean claras. Y lo cierto es que estos temas son muy controversiales, dan mucho miedo, hay mucho desconocimiento, hay muchos prejuicios y yo creo que la juventud tenemos que ser la voz cantante de todos estos cambios de perspectiva y de paradigma. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de drogas con una mirada mucho menos prejuiciosa, que tenemos que empezar a hablar de un Estado presente que dé respuesta también a estas situaciones, y yo creo que es posible que pronto tengamos una ley con un abordaje integral de consumos problemáticos, que es una gran deuda de la provincia también, y que pronto también sigamos avanzando con todos estos proyectos que estamos tratando de llevar adelante en la Cámara, que son por políticas de drogas que sean serias, que cuiden a los usuarios y que protejan también a nuestra sociedad y que sean abordados de una mirada, como te decía, multidisciplinaria y que impliquen principalmente lo que tiene que ver con la ampliación de derechos y con el cuidado de la salud pública. Así que estoy muy contenta del espacio, de poder charlar y compartir con vos, y bueno, y a disposición como siempre para seguir hablando de autocultivo, de consumos problemáticos y de todos estos temas que hace falta que se pongan sobre la mesa y que pronto estén en nuestra realidad provincial. Agustina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos, con un periodismo objetivo, equitativo, plural. No te pierdas Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Bueno, ya está con nosotros para este proyecto legislativo el diputado Oscar Cachi Martínez para hablar de un proyecto muy interesante que ya les vamos a estar contando. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y los seguidores de este sitio. Bueno, lo invitamos para charlar sobre este proyecto que presentó recientemente, el proyecto de reconversión del puerto de Santa Fe y por el cual se va a dar la creación de la Agencia Provincial de Puertos y Cargas. ¿Qué nos puede contar? Bueno, efectivamente son dos iniciativas que tienen que ver con construir una Argentina más justa y equilibrada y que tienen que ver con que Santa Fe despliegue su capacidad portuaria para beneficio de sus habitantes y del conjunto de la nación. La verdad es que, en primer lugar, hemos planteado una agencia provincial de puertos y cargas para que, en primer lugar, tenga la posibilidad del desarrollo de los distintos puertos públicos. Santa Fe tiene 4 puertos públicos, de Villa Constitución, de Reconquista, de Rosario y de Santa Fe, donde efectivamente a lo largo de la historia no se ha definido realmente un perfil para cada uno de ellos y un programa de inversiones que permita desplegar sus capacidades. Por otro lado, que este organismo o esta agencia de participación público-privada tenga la posibilidad de llevar adelante los controles de los puertos privados y tenga a su cargo la participación que se le ha dado la semana pasada a la provincia dentro de esta sociedad del Estado para el concesionamiento y el control de la hidrovía. Sobre eso ya después vamos a ahondar. Lo que nosotros estamos proponiendo, en definitiva, es una agencia público-privada que fije las políticas de Estado de la provincia de Santa Fe, con vinculación del sector público, con participación de los intendentes, con participación de los trabajadores vinculados al sector, con participación legislativa y de los sectores productivos a través de las 2 bolsas de comercio, para poder aprovechar, para generar empleo y para poder ayudar a nuestra producción a partir de una política portuaria de los santafesinos. Por otro lado, lo que hemos planteado también en la legislatura, y vos bien lo señalabas, es que creemos que es muy importante que Santa Fe retome el traslado del puerto de la ciudad de Santa Fe, que
no por decisión nuestra, sino por, gracias a Dios, digo yo, es el último puerto de ultramar que puede tener justamente el río Paraná, porque allí justamente hay un escalón que después hacia el norte exige que haya un calado de 15 pies. Nosotros estamos proponiendo justamente que se retome ese proyecto que había llevado adelante Jorge Obey, que había logrado la aprobación de las cámaras legislativas para tomar un crédito del Fonplata, y que efectivamente este proyecto se concrete en el marco de un desarrollo portuario integral de la provincia. Y como vos bien decías fuera de cámara, es decir, es muy importante lo que ha sucedido la semana pasada con esta firma que ha hecho el presidente de la Nación con 7 gobernadores en Puerto General San Martín. Es un acto de federalismo enorme que ha involucrado a 7 provincias conjuntamente con la Nación en el diseño del concesionamiento y el control de la hidrovía. Claro. Tiempos atrás, la hidrovía se desarrolló a partir de un programa donde las provincias no participaron, aun cuando fueron beneficiarias de esta concesión, de este dragado y balizamiento de la hidrovía. El presidente de la Nación el año pasado había hecho un enorme compromiso con el federalismo argentino. Ustedes recordarán en agosto en la Universidad Nacional de Rosario, donde había dicho que íbamos a construir una Argentina donde todos los esfuerzos no se concentren en el puerto de Buenos Aires, de los argentinos no se concentran en el puerto de Buenos Aires. Y lo que sucedió la semana pasada es un testimonio de que efectivamente vamos en ese rumbo. Es muy importante lo que acaba de suceder, porque el diseño y el concesionamiento de la hidrovía va a establecer el diseño de la política logística de la Argentina por los próximos 20 años. Y los santafesinos vamos a participar del diseño de esa política. Y para lograr justamente poder brindar un soporte logístico al fenómeno del crecimiento de las exportaciones agropecuarias e industriales, que según el Consejo Agropecuario Argentino pretenden llegar a 100.000 millones de dólares por año y generar 700.000 puestos de trabajo, bueno, eso exige que Santa Fe esté a la altura de las circunstancias y que despliegue no solo una ampliación de las fronteras agrícolas y agroindustriales, sino también una expansión de las fronteras logísticas para hacer más competitivas nuestras economías. Así que es muy importante lo que ha sucedido a partir de esta decisión del gobierno nacional, y es muy importante que los santafesinos tengamos una política de Estado diseñada por el sector público y el sector privado para poder justamente aprovechar esta geografía privilegiada que tenemos de 530 kilómetros sobre el río Paraná y generar empleo para nuestra gente y a la vez generar mayor competitividad para nuestras producciones y nuestras industrias. Me interesa preguntarle por esta parte muy importante que tiene que ver con la producción, la creación de empleo, que hoy es uno de los inconvenientes más grandes que tienen los argentinos y las argentinas, que es el empleo. ¿Cómo se va a generar empleo a partir de la creación de esta agencia provincial? Bueno, vos sabés que justamente el despliegue de las capacidades de nuestra producción y el despliegue de nuestras capacidades agroindustriales va a generar una enorme expansión de nuestro mercado. Hoy actualmente la Argentina exporta 60.000 millones de dólares por año. Y la intención, a partir de un grupo de medidas que se está discutiendo a nivel nacional, es que justamente entendiendo que el campo debe ser el motor del desarrollo de una industria y de una actividad productiva vinculada con la producción de alimentos, pretende llegar a 100.000 millones de pesos por año. Esto es lo que se denomina habitualmente la vaca viva, ¿no? Es decir, como
los proyectos más importantes de la Argentina son Vaca Muerta y el despliegue de las capacidades productivas que tienen mucho que ver con Santa Fe, pero que hoy se expanden a otras provincias. Para justamente poder hacer más competitivas nuestras producciones agropecuarias y agroindustriales, es necesario contar con una logística adecuada. Nosotros somos un país muy extenso y los costos logísticos, los costos de flete, ponen en competencia o no a nuestras economías. Entonces, la posibilidad de que nosotros tengamos una expansión logística, que podamos desplegar nuestras redes ferroviarias, podamos desplegar nuestros puertos, significa la posibilidad de que ese sector siga aportando al sostenimiento de toda la Argentina. No solamente para salir al Atlántico y vincularnos con el mundo a partir de esa logística, sino también para que nuestras producciones se puedan vincular con los países del Mercosur. Por eso es trascendente justamente el concesionamiento de la hidrovía. Y es trascendente la profundización de esa hidrovía en los puertos de Santa Fe. En lo que se llama Rosafé, que es hasta la localidad de Timbú, es a 36, 38 pies, que es lo que se está necesitando para hacer más eficiente el transporte de cargas. Y en Santa Fe a 32, 34 pies, para que no quede fuera de mercado y sea realmente un puerto que se sume al Rosafé para brindar servicios logísticos. Y de ahí al norte, para que se lleve a 15 pies y con chatas barcaceras, digamos, podamos llegar a los distintos puertos de ultramar y, bueno, y llevar adelante nuestras producciones, para darle un destino, ¿no?, al puerto de Reconquista, un puerto del Estado provincial, para darle destino a Villa Ocampo, y a Las Toscas, que son puertos naturales que existen en el norte de la provincia y que están muy vinculadas con las economías regionales del norte, para llegar al puerto de Barranqueras, que es el puerto más importante de la provincia del Chaco, y de ahí al norte. Así que nosotros realmente creemos que estamos en un momento crucial, ¿no? Estamos definiendo la política logística, la política de transporte por los próximos 20 años. Y ha sucedido un hecho que es auspicioso. El gobierno nacional ha involucrado a las provincias y ha hecho un compromiso federal para que las provincias participen en este diseño. Ahora tenemos que ser nosotros, los santafesinos, el gobierno, en participación con el sector privado, el que diseñe una política de Estado para que podamos desplegar todas nuestras capacidades y podamos generar empleo a partir del desarrollo portuario santafesino. Me interesa preguntarle por algo que también hablamos fuera de cámara y recién lo volví a nombrar. Me decía que vamos a discutir la hidrovía y la política portuaria por 20 años. ¿A qué hace referencia esta discusión que se tendría? Bueno, la hidrovía es un concesionamiento de dragado y balizamiento que se define a partir de un proyecto de concesión y ahora a través de la creación de una empresa del Estado, la propiedad de ese concesionamiento va a estar en manos de una sociedad donde el Estado Nacional junto con las provincias van a establecer las condiciones de esa concesión. Claro. Por lo tanto, es muy importante que Santa Fe haga valer sus intereses y sus derechos en esta materia, siendo la provincia que tiene más kilómetros sobre el río Paraná, 530 kilómetros, y teniendo dentro de su geografía, hasta el día de hoy, 31 puertos, 4 de origen o de propiedad estatal y 27 puertos privados. Entonces, allí es donde nosotros tenemos una enorme posibilidad para poder justamente a la hora de establecer cuáles van a ser los dragados, qué profundidad van a tener esos puertos y cómo se va a cobrar el cargo por el uso de esa hidrovía para nuestras producciones y nuestros sistemas logísticos. Bueno, ahí está la importancia de esta decisión del gobierno nacional de no hacerlo de manera autónoma, sino de hacerlo,
discutiendo con el resto de las provincias para establecer un sistema logístico que sin ningún lugar a dudas va a impactar, bueno, sobre ese productor de las economías regionales que muchas veces tiene que transportar por sistemas mucho más costosos, como puede ser el camión o el ferrocarril, que por la hidrovía. Y para poder justamente integrar los distintos sistemas de transporte para que sean lo más eficiente posible, que hace que nuestras producciones sean lo más competitivas posibles en el contexto del mercado internacional. Así que nosotros consideramos que es crucial lo que va a suceder en este tiempo, que exige de parte de la provincia una atención especial respecto a la discusión que se va a brindar, y que en ese marco justamente es la provincia la que tiene que hacer también los esfuerzos para construir un sistema portuario que brinde las herramientas para poder incorporarse dentro de esta hidrovía. Por ejemplo, a partir del desarrollo de los puertos públicos. El puerto de Rosario, el puerto de Villa Constitución, el puerto de Reconquista y el mencionado y tan anhelado traslado del puerto de Santa Fe. Qué interesante esto que nombraba, que Santa Fe es una provincia que tiene, la provincia que más territorio tiene sobre la costa del río, 530 kilómetros, me decía recién, y también tener una política de Estado, una política portuaria de Estado también entiendo que va a ayudar a que Santa Fe explote toda esa capacidad productiva que puede tener, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y también que haya controles para que el diseño de esa política justamente sea en beneficio del conjunto de la población. Creo que hay algunas dificultades o problemas que se producen, por ejemplo, en el sur de la provincia, respecto del trazado de los, podríamos decir, del entramado ferroviario, que afectan a las poblaciones portuarias y que requieren ciertas modificaciones, la necesidad justamente de que la provincia también contribuya a la hora de la discusión de esas decisiones, y también la necesidad de poder invertir de parte del Estado sin incrementar los costos de esta actividad con los fondos que ya el mismo sector le aporta. Y realmente en Santa Fe este sector aporta y aporta muchísimos recursos que todavía la provincia no ha redireccionado para seguir fortaleciendo el sistema portuario. Así que creo realmente que esta iniciativa va a ser muy importante. Esperemos realmente que la provincia sepa aprovechar esta oportunidad. Como bien te decía, no vamos a volver a discutir esta matriz hasta las gestiones que se sucedan dentro de 20 años, por tanto vamos a tener que fortalecer las capacidades de las actuales gestiones, brindarle todas las herramientas y hacerle poner foco en esta situación que va a impactar sobre el empleo de las localidades que viven en lugares portuarios, pero también va a impactar sobre el resto de las economías regionales de la provincia y de las economías regionales del país, ¿no? Así que creo que es un tema de trascendencia. Yo te diría que es uno de los temas más importantes que se va a discutir en el ámbito de la provincia y que va a tener impacto en el desarrollo productivo y en el desarrollo industrial de nuestra provincia. Así que hay que prestarle mucha atención, mucho foco, empezar a entender que somos una provincia eminentemente portuaria, que eso nos ha beneficiado a lo largo de la historia, que ha beneficiado a la Argentina, y que es necesario que abordemos esta temática, aprendamos respecto de este sector tan importante de la provincia, y que lo controlemos, ¿no? Porque ese es el rol del Estado, lo controlemos para que se pueda llevar adelante un sistema portuario que contribuya al conjunto de la sociedad. Diputado, me quedan las dos últimas preguntas, y una tiene que ver con, luego de presentar este proyecto, pudo hablar, tengo entendido que pudo hablar con entidades productivas, pero me interesa preguntarle si también pudo hablar con sus pares de la Cámara de Diputados. Sé que usted preside la Comisión de Transporte, pudo hablar con sus pares de la Cámara de Diputados, se quisieron interiorizar, lo van a acompañar con esta idea. También si pudo hablar con el gobernador Omar Perotti, luego de lo que hablábamos
de lo que pasó con el acto que presidió el presidente Fernández en Puerto General San Martín la semana pasada, si pudo hablar también de esta iniciativa con el gobernador Perotti. Sí, sobre todo he estado charlando con la ministra de Infraestructura, porque nosotros justamente tenemos clara conciencia que esto es parte de una política que debe conducir el Ministerio de Infraestructura de la provincia a cargo de Silvina Frana, y también lo hemos dialogado con el titular del área de transporte, con Osvaldo Miatelo, y realmente creemos que hay una enorme predisposición. Desde el punto de vista legislativo, yo quiero contarte que a partir de la semana que viene vamos a estar debatiendo y discutiendo los proyectos existentes en esta materia, que existe un proyecto de Puyaro, existe un proyecto también de otros sectores que vamos a discutir dentro de la comisión. Es nuestra vocación poder dialogar con las distintas entidades productivas y con las bolsas de comercio de Santa Fe y de Rosario para contarles nuestra iniciativa y poder recibir el aporte de todos ellos. Hemos estado dialogando con el secretario general del gremio de dragados y balizamientos, Smith. Hemos estado dialogando con expertos del sector que desde hace tiempo vienen trabajando en el tema, como es Gualberto Venecia y Ricardo Luján, que han tenido cargos relevantes en su momento y a los cuales vamos a invitar. Y también, digamos, tenemos intenciones de poder dialogar con el Senado de la provincia para que haya una iniciativa que pueda contemplar todas las visiones y efectivamente pueda avanzar en un proyecto que prospere. Creo que realmente desde la comisión vamos a contar con el respaldo de las autoridades nacionales. Hemos estado junto con Meoni y con Sergio Massa charlando sobre las potencialidades y posibilidades que tiene la provincia de Santa Fe, y con algunos de sus funcionarios que colaboran en el diseño de la política de transporte a nivel nacional, con Meli, que es un dirigente santafesino que está trabajando en el área portuaria, con el jefe de gabinete del ministro Meoni, y también con autoridades del ferrocarril, con Martín Gainza, que está dentro del concesionamiento del ferrocarril Belgrano, todas partes de un rompecabezas logístico que tiene que armarse para, justamente como decíamos, ¿no?, para desplegar todas las potencialidades de Santa Fe. Y es muy importante también, comentar, y es nuestra intención también invitarlo, la participación que va a tener la Universidad Nacional del Litoral en el análisis y el diseño del proyecto. Es decir, Santa Fe hoy tiene una enorme oportunidad, tiene numerosos actores que están decidiendo la política nacional, que son de esta latitud, tiene un presidente que tiene una visión federal y tiene la posibilidad, vuelvo a insistir, de aprovechar esta oportunidad, creo yo, a mi humilde entender, única en la historia, de poder participar en el diseño de una política logística de carácter nacional. Así que hay predisposición, puedo asegurártelo, hay predisposición de todos los actores, incluso de aquellos sectores que han estado siempre atentos a la cuestión portuaria. Vos mencionabas actores legislativos, Carlos del Frade también ha sido uno de los autores del proyecto, de discutir esta iniciativa, de poder tener protagonismo en este aspecto y de brindarle las herramientas, ¿no?, al Poder Ejecutivo para que pueda justamente establecer una política de Estado en esta materia que convoque a todos los sectores afectados. Así que hay una enorme predisposición, por eso es nuestro optimismo, y te vamos a invitar a participar de todas estas reuniones que vamos a llevar adelante a través de la comisión de Transporte, que también cuenta con actores de la oposición, ¿no?
que tienen experiencia, como es el caso del ex ministro Garibay, que ha tenido a su cargo la responsabilidad de la política portuaria, y creo que es tiempo que, bueno, que en este momento crucial podamos construir una política de Estado en esta materia. Bueno, diputado, muchísimas gracias por participar de este programa de proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más, si quiere decir algo más a modo de cierre. No, simplemente poner a disposición la Comisión de Transporte para todos aquellos actores que crean que pueden aportar en esta materia, y a la vez invitarlos a ustedes a que sean testigos de la discusión de estos proyectos que, como señalábamos anteriormente, tal vez no tomamos conciencia, pero que están muy vinculados con el futuro de Santa Fe, ¿no? Una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de Santa Fe es aprovechar su vinculación con la hidrovía y con los corredores bioceánicos. Eso tiene que ver con la generación de empleo y con la posibilidad de un desarrollo más justo y equilibrado de la Argentina, y esta discusión profunda tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir en la comisión y en el marco de la concesión de la hidrovía. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, para este proyecto legislativo, para continuar, ya estamos por hablar con la diputada Silvana Di Stefano. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la convocamos para hablar sobre el proyecto de ley que presentó para incorporar la modalidad de teletrabajo a la estructura laboral de la provincia. ¿Qué nos puede contar? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y por este ratito para poder conversar con ustedes sobre este proyecto. Es un proyecto que presentamos para adherir a la modalidad de teletrabajo en toda la administración pública de la provincia de Santa Fe. Es un proyecto que busca poner un poco de orden y un marco legal a toda esta situación que venimos viviendo con el tema del coronavirus. Muchos tuvimos que empezar a trabajar desde casa, pero no están dadas las condiciones ni tampoco hay una reglamentación, una legalidad con esto. Por eso nosotros lo que ingresamos en la Cámara de Diputados es un proyecto para la regulación del teletrabajo en la administración central pública de la provincia de Santa Fe. Es decir, alcanza a todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe y en todo trabajo que se pueda adherir y que pueda hacerse con la modalidad de teletrabajo, ¿no? Me gustaría preguntarle qué similitudes o diferencias tiene este proyecto que presentó usted aquí en el ámbito de la provincia de Santa Fe con la ley que se aprobó a fines de julio a nivel nacional. La ley nacional va para, abarca todo lo que es privados, ¿no? Esto es para empleados de la provincia, públicos. Con respecto, tiene algunas similitudes, nosotros lo que pretendemos hacer es que toda persona, mujer, hombre, teletrabajador, teletrabajadora, pueda realizar el trabajo desde su domicilio, que el Estado le pueda proveer las herramientas, que tenga la capacitación para poder hacer ese trabajo, que si uno quiere utilizar sus herramientas personales, estas herramientas puedan ser monitoreadas y se pueden hacer todas las actualizaciones de sistemas que se requiera por parte del Estado, que se permita una desconexión en el tiempo que se necesite del trabajo que cada uno realice, que también se pueda hacer reversible, es decir, que tanto el empleado como el teletrabajador o teletrabajadora que definan esta modalidad pueden volver a la modalidad presencial, de no querer hacer más esa forma, tiene que ser aceptado por ambas partes. También
puede ser la jornada total o parcial, es decir, no hace falta que uno de lunes a viernes opte por el teletrabajo. Eso, por supuesto, después se va combinando de acuerdo al sector que cada uno trabaja, de acuerdo a cómo puede regular esa relación, pero sí tiene esta posibilidad de que no es permanente, sino que puede ser de algunos días o no. Y por supuesto, hay una muy, muy importante punto clave que tiene la ley, es que es opcional. Nadie está obligado a hacer teletrabajo, sino que es una posibilidad opcional que va a tener un empleado o una empleada que lo va a combinar, en este caso, con el gobierno provincial, para poder acceder a esta modalidad de teletrabajo. Claro. Esto involucraría también, digamos, cuando hablamos de trabajadores públicos de la provincia, a las y los trabajadores de los tres poderes del Estado también, ¿no? Sí, nosotros lo que planteamos es que los tres poderes del Estado puedan adecuar su forma de trabajo para que le puedan brindar al teletrabajador o teletrabajadora, sería el empleado o la empleada, la posibilidad de poder pasar a hacer teletrabajo en el domicilio. Pero por supuesto, hay que hacer una adecuación. Lo que nosotros vemos como importante es, primero, como te decía antes, regular un poco esta situación que viene dándose, pero que no tiene reglas claras. Nosotros hablamos con muchos trabajadores, trabajadoras que nos dicen, nos encanta esta modalidad, pero trabajamos más que antes, o no sabemos cuándo o nos tenemos que conectar, o nos llaman a cualquier hora. Bueno, la idea es regular, que el que hace el teletrabajo tiene las mismas oportunidades que el que está en presencia en su oficina, las mismas posibilidades de desarrollo profesional. Esto no significa que tiene menos o más peso que el que trabaja presencial. Tiene las mismas oportunidades de crecer laboralmente, ya sea la opción que utilice. Lo que sí es posibilidad de que sea opcional, y también lo importante de esto es la reversibilidad y esto de tratar de llegar a una armonía entre lo personal, lo familiar y también lo laboral, ¿no? Que por ahí es un poco difícil cuando uno trabaja desde casa, porque parece que está todo el día trabajando. Bueno, esa cuestión es la que nosotros queremos normar con esta ley. También la ley permite a aquella madre o padre que luego de tener un bebé pueda optar por teletrabajo en el domicilio. Recién nombraba algo que también es muy interesante que plantea esta iniciativa, que tiene que ver con la contratación de los trabajadores, porque hay que tener en cuenta que también se van a ver contratados que van a realizar exclusivamente, van a ser contratados exclusivamente para realizar su actividad de forma remota, de forma virtual, ¿no? Sí, la posibilidad siempre está de que uno tome el teletrabajo desde el momento del inicio, de ingresar a la administración provincial, o aquel que ya esté trabajando y quiera optar por esa modalidad. Eso también siempre decimos, depende en el lugar en el que uno está trabajando, y si la posibilidad del teletrabajo lo permite. Pero en todos aquellos lugares donde realmente se permita esta modalidad, tiene que tener una regulación. Tiene que saber que el que hace el teletrabajo tiene ciertas condiciones que cumplir también y que respetarse por parte del empleador. Entonces, esto también está bueno que esté expreso en esta ley. Es una ley que fue avalada por todos los integrantes del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, que preside Maximiliano Puyaro, y la Comisión de Laborales, en la cual pertenezco, ya le dimos dictamen favorable, y ahora está siendo evaluada en las otras comisiones que le faltan, que son la de presupuesto y asuntos constitucionales. Me gustaría preguntarle, recién hace un momento le preguntaba sobre una comparación con la ley que se aprobó a nivel nacional, y en ese debate sobre esa ley hubo propuestas que planteaban con aquellos trabajadores que iban a ser contratados para que realicen su actividad de forma remota, que ya se plantea una jornada reducida, podríamos decir una media jornada de 6 horas, para que esos teletrabajadores puedan tener varios trabajos a la vez en el día. ¿De qué manera se plantean los contratos para los teletrabajadores con esta propuesta? Sí, en la administración provincial es distinto porque es el gobierno, ¿no? El Estado el que emplea
no se rige tanto por la ley del contrato de trabajo como sí lo hacen los privados. En este caso, como yo te decía, el inicio del teletrabajo puede ser desde el comienzo o el que ya está trabajando. Si es desde el comienzo, se plantea la modalidad, por supuesto, con la desconexión que se necesita y el tiempo que el trabajo lleve. A veces uno trabaja por objetivos, no tiene un horario determinado y si tiene un objetivo que cumplir. Por eso puede ser permanente o puede ser parcial, algunos días sí, otros días no, con la modalidad de teletrabajo. Pero eso es algo que define el Estado y que es la diferencia con el espacio público, porque ellos están normados por la ley del contrato de trabajo. Recién me decía que esta iniciativa ya pasó por la Comisión de Asuntos Laborales, que está siendo tratada en la de Constitucionales, todavía le falta pasar por la de Presupuesto. Me gustaría preguntarle, ¿le acercaron alguna alternativa, alguna modificación o contraposición desde las otras bancadas para este proyecto? El proyecto tuvo mucho aval de todos los bloques que estamos en la Comisión de Laborales. Condiciones por ahí sobre escritura o cuestiones puntuales de redacción para que quede más claro algún que otro artículo, pero el fondo de la ley estaban todos los diputados y las diputadas de acuerdo. Por supuesto que el pase a comisiones y por las comisiones hace que el proyecto se vaya mejorando y que después se apruebe la mejor ley posible. Ahora va a pasar por presupuesto y después pasará por la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde por ahí puede surgir alguna modificación en esa comisión que tiene que ver bien con la ley en sí, pero después hay cuestiones que más tienen que ver con la reglamentación y con la práctica, cuáles son el acceso a los sistemas y demás, que nosotros dejamos explícito algo en el proyecto, pero que después la reglamentación va a quedar a cargo del Ejecutivo, ¿no? Entonces después ahí en esa reglamentación no puede ir nada contrario a lo que dice la ley, pero puede tener particularidades en el momento de aplicarse, que tiene que ver ya más con la reglamentación. Sí, es más, usted recuerdo en una nota que decía que se busca desde el bloque que la ley salga con el mayor consenso posible de todas las partes, ¿no? Sí, en realidad cuando uno siempre plantea una ley y plantea un proyecto que va a modificar para bien, como creemos nosotros, la vida de los santafesinos y de las santafesinas, en este caso puntual, de todo aquel que desempeña la función del trabajo, ¿no? De trabajar dentro del Estado, uno siempre quiere y busca que todos los bloques estén de acuerdo, o por lo menos que todos los bloques puedan aportar sus ideas para que la ley salga de la mejor forma posible. Esta ley tuvo el aval en la Comisión de Laborales, conmigo trabajó en la ley también el ex ministro de Trabajo Julio Genesini, que estuvo dándome aportes, que estuvimos trabajándola juntos. Es una ley que la pensamos, que la analizamos, estuvimos viendo, más que nada porque había muchas preocupaciones y conversamos con muchos trabajadores y trabajadoras que nos planteaban esto, como te decía antes, qué bueno que estar trabajar desde casa, pero por eso siento que trabajo todo el día. Y bueno, eso es lo que nosotros quisimos poner un poquito de luz, quisimos dar un marco legal, regular, y promocionar también en aquellos lugares donde sea posible hacerlo, esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Esta posibilidad de trabajar con las herramientas que nos brinda la tecnología desde el hogar. En esto de reglamentar y de que se tenga un marco en el teletrabajo también, creo que la ley, este proyecto lo tiene en cuenta, que es que los trabajadores puedan tener, que el Estado les pueda garantizar tener las herramientas necesarias para poder llevar esa tarea remota. ¿Cómo Sí. será esta parte? Sí, el empleador tiene que brindarle las herramientas tecnológicas para trabajar y que tenga la conexión dentro de su sistema para poder hacer el trabajo que se le pide de acuerdo al trabajo que desempeñe en la oficina a la cual pertenezca. En el caso de que se quiera usar el propio, por ejemplo, mi propia computadora, me tienen que proveer de los sistemas, tienen que actualizarla, tienen que hacerle todo el proceso para que la computadora esté en buen estado y para que yo pueda trabajar con la mejor tecnología posible. Por eso es siempre importante esto, ¿no?
que el Estado tiene que proveer las herramientas para que el trabajador pueda trabajar desde su domicilio. Y aquel trabajador que quiera usar sus propios elementos, y yo me siento más cómodo con mi computadora y uso mi computadora, que esa computadora se pueda tener el mantenimiento por parte del Estado, la protección de los datos, de los cuales uno trabaja por parte también del Estado. Bien. Bueno, diputada, muchísimas gracias por pasarse por este programa de proyecto legislativo, por hablar de esta iniciativa del teletrabajo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más, si quiere agregar algo a modo de cierre. No, esta ley es una ley que ojalá se pueda aprobar pronto en la provincia de Santa Fe. Como te decía, el pase por las comisiones y luego se va a aprobar en el recinto con el resto del cuerpo. Es una ley que consideramos importante porque va a traer una modernización al Estado, va a tratar de hacer que cada persona que no tenga que trasladarse puede hacer el trabajo de su domicilio, pero siempre con un marco legal que lo respalde. Así que no, esperamos que sea una ley que pueda traer un beneficio a los empleados, a las empleadas de los poderes del Estado de la provincia de Santa Fe, y que tenga una aprobación lo más rápido posible para que tengamos el teletrabajo regulado en la provincia de Santa Fe. Diputada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer conversar.